¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el Perú tenemos muchos recursos naturales, gracias a Dios. Han aparecido a lo largo de la historia y siguen apareciendo. Ahí está el caso del litio, antes era el gas natural y antes los recursos pesqueros con la anchoveta a la cabeza, y antes los mineros y los productos de la agroindustria de exportación, el algodón, el azúcar, el café, y ahora los agronegocios con los arándanos, con las paltas, los mangos, los espárragos, las confecciones textiles. El Perú tiene una variedad de recursos y una variedad de sectores donde potencialmente y efectivamente ya estamos ejerciendo liderazgo competitivo, produciendo con valor agregado, con cadenas de valor sofisticadas y generando expectativas en diversos mercados del mundo. Pero para producir más, para crecer, para aumentar la calidad y la cantidad de nuestra riqueza, necesitamos, además de nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos, que en muchos sectores son altamente competitivos y creativos, necesitamos de la inversión privada, sobre todo el capital extranjero, porque nosotros ahí tenemos el ejemplo de China, ¿no?, que parte de su crecimiento espectacular y la posición que está alcanzando a nivel mundial tiene que ver con los importantes capitales extranjeros que han llegado a China, buscando aprovechar ese gran mercado, pero aprovechando las ventajas que el gobierno chino ha dado y sigue dando para la entrada de capital y tecnología extranjera a ese país. ¿Por qué los peruanos, que tenemos un país más pequeño, vamos a darnos el lujo de limitar la entrada del capital extranjero o generar corrientes de pensamiento aparentemente contra el capital extranjero o que tienen estereotipos o determinados prejuicios con el capital extranjero? Y esto es un tema de debate antiguo. Ahí la Torre decía, hay que saber tratar con el capital extranjero y no espantarlo. Y efectivamente, siendo la inversión importante para el crecimiento, siendo el 80% de la inversión necesaria en el país privada, una parte de esa inversión proviene del capital extranjero, una parte de esa tecnología proviene del extranjero. Y hay que alentarla, hay que difundirla, hay que promoverla para que venga y nos dé su aporte para el desarrollo nacional, generando empleo, pagando impuestos, generando divisas, desarrollando tecnología, generando valor añadido. Claro que sí. Y, por supuesto, cumpliendo con sus obligaciones, no solo tributarias, sino también ambientales y de responsabilidad social. Pero lo que no podemos hacer es atribuirle al capital extranjero que haga las veces de Estado. Es decir, lo que no podemos hacer, como están haciendo los antimineros en Las Bambas o en Tía María o en otros proyectos mineros, decirle a la empresa, hazme este camino, hazme mi centro de salud, hazme mi colegio, si no, no dejo pasar tus camiones. Eso no debe ocurrir. Y si ocurre es porque el Estado peruano no cumple con su tarea fundamental, que es proveer bienes públicos, infraestructura, agua y desagüe, por lo menos, infraestructura de caminos, carreteras, puentes, infraestructura de comunicación, centros de salud de calidad preventiva, centros educativos bien organizados y con una infraestructura adecuada. Esa es la tarea del Estado. Proveer también seguridad ciudadana, proveer justicia. Esa es la tarea del Estado. Y si eso no funciona, ¿por qué le vamos a decir al capital extranjero que es el responsable de que los pueblos sigan en pobreza cuando sus autoridades no cumplen su tarea? Y cuando me refiero a la autoridad, me refiero a la autoridad nacional, a las autoridades regionales y también a los alcaldes provinciales y distritales que tienen parte de la responsabilidad en no priorizar bien los proyectos, en no usar los recursos disponibles o en usarlos para obras que no son las prioritarias. Nuevas plazas del pueblo, nuevos centros comunales, nuevos locales del municipio, monumentos muy bonitos, pero no tienen todavía agua, desagüe, no tienen todavía centros de salud, centros educativos como deben tener. Y hay recursos financieros, y hay canos sobre canos, regalías, y eso todavía es imperdonable, que haya dinero y no se emplee para lo que más necesita la población. Y entonces la población, asustada por dirigentes antimineros, radicales, que tienen fines políticos y de grupo, ¿no?, que no son los intereses del país, terminan liderando tomas de carreteras, bloqueos a las minas y otras acciones violentistas y radicales que, si bien es cierto, parten de un
de un caldo de cultivo donde hay pobreza y donde hay falta de servicios públicos, eso no es culpa de la empresa nacional o extranjera, privada que esté ahí, sino fundamentalmente del Estado que no cumple su tarea. Y allí el presidente Castillo tendría que preguntarse por qué esas tomas de carreteras y no estás, presidente, en los contratos que usted quiere rehacer o renegociar, ni en el hecho de que sean extranjeros privados, nacionales o extranjeros los que están allí. Está en que el Estado que ahora usted preside no cumple su tarea. Así que reubiquemos las piezas en el ajedrez, démosle al capital nacional la importancia que debe tener, al capital privado extranjero también las seguridades que debe tener, e invitemos a más inversionistas a venir al Perú a utilizar toda la potencialidad que el Perú tiene en 40.000 millones de dólares de proyectos mineros potenciales. Estamos exportando 8.000 millones de dólares en agronegocios, pero podríamos llegar a 20.000 millones de dólares muy pronto, generando más empleos, generando más divisas, generando más estabilidad descentralizada para los peruanos. Podemos también traerlo para desarrollar la estructura, la infraestructura gasífera y que el gas natural efectivamente llegue al Perú con más gasoductos. Tenemos muchas cosas que hacer y el presupuesto del sector público para inversiones no alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer y cerrar la brecha de infraestructura que está calculada en 100.000 millones de dólares y todavía con elementos que no se han considerado en ese cálculo. Necesitamos el capital privado, nacional y extranjero, y necesitamos el capital extranjero. Así que dejemos de ponerle trabas, dejemos de ponerle argumentos, calificaciones, adjetivos, que en la práctica solo revelan un tremendo desconocimiento, un manipuleo político deliberado, sobre todo una pérdida valiosa de oportunidades, porque si el capital extranjero y el capital privado en general no viene en el momento que debe venir, se va a otro lado, porque no están esperando que nosotros tengamos la buena voluntad de recibirlos. Hay otros países que sí están demandando capitales y que los están recibiendo, y uno de ellos es China, pero no es el único. Ecuador, que lo tenemos aquí al norte, nuestro vecino país, también está alentando la entrada de capitales extranjeros, y es solamente dos ejemplos que estoy tratando de dar para, digamos, sustentar esta idea. Necesitamos el capital privado, necesitamos el capital extranjero. Quítense de una buena manera estas ideas retrógradas que algunos de quienes nos están gobernando tienen y empiecen a hacer las cosas que tienen que hacer. Gracias.